A partir de ahora, es tiempo de salud. Tiempo de salud. Acércate a una vida más saludable. Escucha los mejores consejos médicos y las entrevistas a los profesionales más destacados de cada especialidad. Tiempo de salud. Un programa de Fundamed, Fundación para la Medicina. Muy bien. Vamos a hacer la primera. ¿Vos sabés lo que son las funciones ejecutivas, Vero? La verdad que no. No, bueno, ahora lo vas a aprender porque estamos en contacto con la licenciada Marta Eured-Gian, que sacó un libro que se llama Ejercitación de las funciones ejecutivas. Ajá. Así que aparte de comentarnos sobre el libro, nos puede comentar qué son las funciones ejecutivas y cómo se ejercitan. Marta, buenas tardes. Te saludamos Verónica Perdomo, Charlie Bayarsky. Buenas tardes, Charlie, Verónica, un gusto hablar con ustedes. El Hola. gusto es nuestro. Es verdad, es así. Bueno, les lindo. cuento entonces, ustedes desconocen el término. Exacto. Por lo menos no, yo no sabía, digo. ¿Qué son? Bien, les cuento esto. A ver, hace muy poquitito salió este libro que ustedes conocen, que se llama Ejercitación de las Funciones Ejecutivas. Es un libro que está acompañado de una carpeta de láminas. Las láminas son ejercicios y entrenan lo que nosotros llamamos funciones ejecutivas. A ver, el concepto de funciones ejecutivas deriva básicamente de la neurociencia y la neurocognición específicamente, que para darle una claridad al concepto que es bastante complejo, podríamos decir que es lo que tiene que ver con la actividad mental que nosotros tenemos cuando nos proponemos objetivos, cuando elaboramos un plan para llegar a ese objetivo, cuando elegimos las estrategias para seguir ese plan, monitorear ese plan, tener esa flexibilidad necesaria para que cuando estamos en medio de una actividad que nos lleva a este objetivo, bueno, ser flexibles frente no solo a los obstáculos que podamos tener, sino aprovechar mejores posibilidades de las que habíamos tenido en mente inicialmente. Todo esto tiene que ver con las funciones ejecutivas, pero a condición siempre de pensar que no es un plan como el que yo podría tener, bueno, voy a hacer la comida que yo hago todos los días. Ahí también requiero de un plan, pero en el caso de las funciones ejecutivas estamos hablando de un plan que requiere nuestro control, nuestra atención voluntaria. Entonces necesitamos trabajar sobre este dominio porque no siempre las personas, chicos, adolescentes o adultos, tenemos un dominio de nuestros propios recursos. Bueno, ejercitar estas funciones ejecutivas ayudaría enormemente, en mi opinión, en nuestra opinión, los que trabajamos en neurocognición, en neuropsicología, a poder entrenar esta capacidad, esta habilidad que todos debemos tener para poder llevar adelante nuestras propias acciones y tener dominio de nuestros propios recursos cognitivos. Bien, Sí, a ver, bueno. yo lo que entiendo son acciones que tienen que ver con la concentración, con la toma de decisiones y son voluntarias, no son involuntarias. Exactamente, son voluntarias, porque todo aquello que es involuntario, o sea, todos los ejercicios a los que, cuando uno habla de ejercicios, en general está acostumbrado a pensar en una tarea automática. Que siempre es bueno pensar en una actividad automática porque gracias a automatizar dominios y conocimientos podemos adquirir nuevos conocimientos. Pero en el caso de las funciones ejecutivas necesitamos pensar en acciones, o sea, es la actividad frente a algo novedoso, algo nuevo, que por supuesto que para resolver algo nuevo yo me tengo que valer de los conocimientos previos que yo tengo, pero cuando hablamos de funciones ejecutivas nos estamos refiriendo específicamente al control y al manejo de nuestros propios recursos para resolver una situación. Bien, a ver, Marta, esto nacemos naturalmente con el control de funciones ejecutivas. ¿Se estimulan a partir de determinada edad o uno va creciendo en el control desde que nace? Va creciendo, este control va creciendo desde que somos muy pequeños en adelante. Lo que pasa es que les aclaro esto a ver, me parece que es importante aclarar. Este libro que sale, que es de Editorial Paidós, yo soy psicopedagoga, soy licenciada en psicopedagogía y está destinado al uso
de los profesionales para que trabajen, todos los que trabajan en neurocognición, son herramientas de trabajo. ¿Para qué? Para que trabajen con todos aquellos pacientes que tengan la patología o el trastorno que tengan, se vea afectado su rendimiento cognitivo y ejecutivo. Entonces, por supuesto que las funciones ejecutivas las trabajamos nosotros en aquellos pacientes que requieren esta estimulación, pero también es cierto que hay momentos de la vida, por ejemplo en la adolescencia, donde el adolescente se dice que es un disejecutivo por naturaleza, transitoriamente es un disejecutivo, porque suele tener o perder sus cosas, o no tener orientación y suficiente dominio del manejo de su propio tiempo. Y hay patologías o hay trastornos que esto lo tienen como una característica, como un rasgo en su propia patología. Entonces, se entrena desde las dos vertientes, desde nuestra postura, que tiene que ver con trabajar con aquellos pacientes que requieren esta estimulación, y también es cierto que es un estímulo para poder seguir evolucionando en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de tener mayor dominio sobre nuestras acciones, nuestras percepciones, nuestra cognición y también nuestra emoción. Porque hay algo que, digamos, las neurociencias nos abrieron un campo muy importante en este sentido, y es el de poder pensar que también la emoción tiene que ser incluida en la definición de funciones ejecutivas, y que no es solamente ejercitar la tarea de manera automática, sino que también hay que poder integrar otras variables como la emoción. Sobre esto también hay que aprender a tener dominio. ¿Sí? Está bien. Bueno, estamos hablando con Marta Euredjian, que acaba de publicar un libro de editorial Paidós que se llama Ejercitación de las funciones ejecutivas. Volviendo a lo que dijiste de los adolescentes, en los casos que no es patológico esta falta de memoria y las pérdidas de sus cosas, lo mejor es dejarlos que sean así y no ponerlos a trabajar sobre las funciones ejecutivas. Bueno, depende porque todo tiene que ver con el impacto que las disfunciones ejecutivas o la disfunción ejecutiva tenga en la vida de cada persona. Si afecta a su vida académica, a su vida laboral, a su vida de relación, entonces es motivo de hacer una consulta y tratarlo. Por supuesto, nadie quiere alterar la esencia misma de la adolescencia, sino que, yo lo decía de modo descriptivo, al adolescente le pasan estas cosas por su propia naturaleza, ¿sí? Porque el desarrollo de las funciones ejecutivas se dice que terminan de desarrollarse a los 30 años, o sea que hay que darles un tiempo de evolución y de desarrollo. Pero lo que también nos pasa es que nosotros estamos teniendo muchas consultas, y creo que es a propósito del conocimiento que por suerte la población va teniendo acerca de los distintos trastornos, los distintos déficits. Se habla con mayor expansión, hay masividad en estos conceptos. Entonces encontramos mucha gente que viene a consultarnos porque sospecha que las cosas que les están pasando tal vez tengan que ver con algún rasgo deficitario que vienen arrastrando desde muy chicos. Entonces, hoy por hoy las neurociencias nos dicen, bueno, sí, a lo mejor esto que le pasa a este muchacho de 28 años y que le va tan mal en su trabajo y que no o no puede estudiar o no es estable ahí donde esté, ni en sus relaciones ni en su trabajo, ¿qué le está pasando? Y a lo mejor se trata de un déficit de atención que viene padeciendo desde muy chico. Y cuando la gente empieza a escuchar, cuáles son las características de la dislexia o cuáles son las características del déficit de atención y de tantos otros, incluso hasta del autismo, hay adultos que consultan y dicen, ¿no será que esto que me pasa tiene que ver porque cumplo con los criterios que yo escuché el otro día o que leí el otro día? Entonces ya el terreno de la psicopedagogía se está ampliando. Yo de hecho trabajo con chicos, con adolescentes y con adultos, y adultos jóvenes, gente que quiere retomar sus estudios porque sienten que nunca pudieron o que les va mal en la facultad a pesar de la capacidad que tienen. Bueno, de esto se encargan las funciones ejecutivas. Pero no es que siempre hay que trabajarlo en estados patológicos, ni tampoco insistir o alterar el desarrollo normal del adolescente, sino que saber que el adolescente transita por un momento
confuso, por un momento donde obviamente va a administrar mal sus tiempos, pero cuando esto impacta en la vida académica, laboral, de relación, bueno, ahí es como para llamar la atención. Sí, muy claro, Marta, la verdad que me quedé así como, mira vos, es un mundo. Ahora, yo pregunto, porque entiendo que este es un libro para profesionales y para el trabajo de los profesionales. Si puedes darnos un par de tips para potenciar la concentración en el momento del trabajo, en el momento de estudio. A ver, ¿qué tips pueden ser? A ver, yo quiero contarles esto. Yo tengo adolescentes o chicos que van a la universidad, o gente que no va a la universidad, pero que trabaja, pero que tiene muchas fallas en su concentración. Dicen, Marta, yo empiezo a hacer algo y a los 2 minutos, me acuerdo justo en el momento en que me tengo que poner a hacer algo, me tengo que concentrar, ahí, en ese momento, vienen todas estas ideas intrusivas que decimos nosotros, ¿no? Tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer este llamado, me quedaron cosas pendientes, porque aquellas personas que tienen esta disfunción ejecutiva suelen ser, creo que ya lo dije, pero insisto en esto, son muy malos administradores de sus propios tiempos. Claro. Entonces, aquellas ideas que me quedaron pendientes en la agenda, en vez de ocuparme en un momento del día, bueno, en el momento en que me tengo que concentrar para terminar de escribir esto y entregarlo en mi trabajo a mi jefe, o lo que sea, bueno, aparecen todas estas ideas. Quiere decir que no tienen ese dominio o ese control. Para las funciones ejecutivas es muy importante el control, el dominio, el control deliberado. Bueno, a tal hora voy a hacer este tipo de ejercicios, o me voy a concentrar, y cada vez que venga una idea que seguramente va a venir y que nada tiene que ver con esta tarea porque me va a desconcentrar, lo voy a dejar a un costado. Yo muchas veces recomiendo anótalo al costado. Anotado en un papelito, a ver qué es lo que se te vino a tu cabeza, y déjalo y seguí adelante con lo que tenías que hacer. Esa es una. Ahora, también depende, yo sé que los tips son muy importantes, pero uno teme que a lo mejor dando tips les puede cuadrar bien a algunas personas, pero no a otras, ¿no? Entonces, uno tiene que saber que, bueno, que básicamente tiene que ver con el control y el dominio de las propias capacidades que uno tiene. Y otra cosa que tal vez, parece que me paso de tema, pero tiene que ver, es esta distinción entre el funcionamiento ejecutivo y el funcionamiento cognitivo. En que la cognición tiene que ver con la inteligencia, fundamentalmente. Vamos a hacer así, perdón, quiero ser más clara. Una cosa es la inteligencia y otra cosa es el funcionamiento ejecutivo. Hay un punto de articulación, pero muchas veces nos pasa en la consulta, y es común escuchar de gente que es muy capaz, porque o los comentarios de los padres de los chicos dicen, pero este chico es brillante, porque lo escucho decir cosas que son maravillosas, ahora le va pésimo en el colegio. En la facultad lo mismo, estudió un montón, pero se me hizo una laguna, o me equivoqué en pavadas, entonces... no poder terminar nada. O que no puede terminar, exactamente, o que no le cuesta arrancar, le cuesta terminar algo porque se va enganchando con distintas ideas, por lo que decíamos recién, entonces nunca terminan de hacer algo que tenían previsto. Esto es algo que se trabaja, que hay que saber, primero hay que saber que se trabaja, que no es yo soy así y qué voy a hacer, así nací y así, no. Hay una actividad voluntaria donde uno primero tiene que darse cuenta, bueno, acá hay algo que está andando mal, y tengo que buscar mi propia forma de resolver esto. Cuando esta propia forma no resulta, yo creo que, bueno, porque yo soy terapeuta y conozco y soy de este ámbito, entonces yo creo que hay que pedir una consulta cuando esto se escapa de las manos. Pero para los casos, digamos, donde no requiere ninguna consulta o donde la gente está preocupada porque no termina de hacer las cosas, es orden interno, y cada uno tiene que aprender a buscar su propio orden. Más allá de estos tips que uno puede llegar a dar, no sé si termino de... Sí, se entiende perfecto, se entiende perfecto, porque aparte eso depende de cada persona. Uno puede organizar la agenda del día o incluso hasta la semana, pero eso va a depender de la capacidad de resolución y de concentración que tenga cada uno.
tenga cada uno, y además a lo mejor hay una cuestión de mucha voluntad, y al principio puede ser gente que tenga muchísima voluntad, entonces todo ese empeño y ese esfuerzo de seguir con el orden de la agenda les dura 2 semanas, Claro. como mucho, y después vuelven a caer en la modalidad anterior. Ujú. Y entonces va fijando una apreciación de uno mismo, que es, ves, yo soy así, ves, yo no puedo, Claro. a mí no me va esto. Ujú. ¿no? Y eso es- Bueno, hay que seguir buscando otras formas, porque a lo mejor no es armar una agenda pormenorizada como, qué sé yo, a mí sí me gusta, pero porque yo tengo esa estructura hasta de personalidad, de hacer las cosas de manera muy pautada, pero no a todos les da esa forma. Ujú. Está bien. Entonces, hay que aprender a conocerse uno mismo primero para saber de qué manera uno también se puede ayudar. Y esto es lo que también nos pasa a nosotros cuando tenemos casos de disfunción ejecutiva, porque no todos presentan el mismo perfil. Claro. A lo mejor hay gente que tiene mayores dificultades para hacer un plan, otros tienen mayores dificultades en su memoria, ¿no? Tienen más dificultades en la memoria que en la atención. Y hay que ver el perfil de cada uno para poder establecer sugerencias para la vida cotidiana o incluso el plan de trabajo que nosotros programamos antes de empezar un tratamiento. Ujú. Ujú. Está bueno. ¿Y eso es como, el tratamiento es como si fuera una vez por semana o según las personas? En general, según las personas, pero los tratamientos de este tipo de actividades Sí. requieren aproximadamente 2 veces por semana, pero esto Ah. es así, al principio. ¿Con grupo o cada uno? Mira, yo trabajo de manera individual, Ajá. pero estos ejercicios que fueron publicados fueron puestos a prueba en la Fundación Favaloro, en el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, donde se trabajó con adolescentes y con adultos. Yo entiendo, no sé, que con los adultos trabajaron en forma grupal y con muy buenos resultados. Ajá. Yo no tuve la experiencia, por eso, digamos, en la Fundación Favaloro lo hicieron grupalmente y la gente se veía muy comprometida y muy compenetrada en este trabajo. Así que de las dos maneras se Esto. puede trabajar. Lo que pasa es que la tarea individual, al menos al principio, le ayuda mucho al terapeuta a conocer en profundidad cómo Claro. cada persona resuelve una tarea, que a veces no es la misma que la persona que está al lado, aún presentando el mismo perfil cognitivo. ¿Sí? Ujú. Dos Sí, personas pueden ser, vos y yo podemos ser exactamente iguales en nuestra forma de pensar, en nuestro cociente intelectual, en nuestras capacidades. Pero a lo mejor resolvemos una tarea con una estrategia totalmente distinta en un caso y en otro, y es sobre eso sobre lo que hay que trabajar. Ay, perfecto. Pero de las dos maneras puede ser. Bien, El sí. entrenamiento y sí, las neurociencias avalan el entrenamiento insistente. Digamos, hay un principio que se llama de plasticidad neuronal, por el que uno puede considerar que el entrenamiento, y está comprobado, modela, digamos, y vuelve a hacer sinapsis neuronal de tal manera que se pueden superar muchísimas dificultades a través del entrenamiento. Entonces, cuanto más entrenamiento, mejor. Esta sería la idea de la frecuencia, Sí, ¿no? sí. Ujú. Sí, como casi todas las cosas que uno lo hace, lo seguís, seguramente en algún momento va a ser sinapsis, como dijiste vos. Claro, la persistencia. Y, claro. Está bien. Y seguir haciendo. Una pregunta más, Marta, porque, bueno, Verónica es una chica muy joven, ¿no? Pero Vos. yo ya estoy como transitando la segunda mitad de mi vida, diría Alberto Ay, Cortés. claro. Hay una pérdida, un desvanecimiento lógico entre lo que son las funciones ejecutivas, me imagino. Sí. A través del entrenamiento uno puede recuperarlas ya siendo una persona adulta mayor, o hay que darse por vencido y entender que los años no vienen en vano. Jamás darse por vencido. Jamás. Muy bien. Jamás, ni en los casos patológicos severos, jamás darse por vencidos, ese tiene que ser un lema. Ujú. Ahora, por supuesto que si es como vos planteás, va pasando el tiempo y nuestra cabeza viene a estar ocupada por otras preocupaciones distintas de las que teníamos a los 20 años y obviamente vamos a dejar de prestar atención a muchísimas cosas o nos vamos a tener ciertos olvidos.
mucha gente, por lo que decía antes, también mucha gente consulta porque me estoy olvidando de las cosas, ¿será que tendría algún principio de Alzheimer o de alguna afección que pueda llegar a ser realmente, o un pródromo, que dicen un antecedente de lo que puede llegar a ser algo más grave, y la gente se asusta mucho? Salvo que sea algo que, no sé, el medio ambiente familiar tome nota de cuestiones realmente sorprendentes, cosas que sorprenden, el resto de todos los mortales, digamos, tenemos un deterioro normal, porque nuestra cabeza, como digo, está ocupada por otras cosas, y además también es cierto que ese deterioro normal va a ir declinando, y la pendiente va a depender mucho del ejercicio que hayamos tenido cognitivo previamente. Es decir, se sabe que las personas que tuvieron mayor formación académica, o gente que lee, o gente que se interesa por las cosas, o gente que es socialmente activa, mantiene, digamos, hace que este deterioro sea una pendiente más tenue, y que no sea abrupta. Pero por supuesto siempre hay ocasiones para entrenar nuestra mente. No necesariamente tiene que ser a través de un tratamiento, pero saber que así como uno tiene que entrenar el físico, nuestra mente también necesita ese entrenamiento tomándolo como nutrientes, ¿sí?, para nuestra cabeza. Bueno, muy bien, lo vamos a tener en cuenta. Bueno. Vamos a empezar a entrenar. Sí. ¿Cómo no? Bueno, Marta, te agradecemos mucho la participación. Esperemos que el libro se venda y mucho. Sí, pero tenés redes. ¿Tenés redes? Redes sociales, de forma de que la gente pueda Tengo comunicarse con vos. Facebook y tengo Instagram, que es mi nombre y mi apellido, Marta Sergián. Voy a estar en Salta, porque como esto es algo que es para uso profesional, me llamaron del Colegio de Psicopedagogos de Salta para que enseñe a los profesionales a usarlo, aunque tiene el libro instructivos claros. Voy a estar en Rosario, en el Instituto de Neurociencia, de Neuropsicología Cognitiva, y bueno, voy a estar después en las universidades, y estoy en las redes sociales. La verdad es que más allá de que el libro se venda, me interesa que ayude a la gente, que dinamice los tratamientos y en definitiva, bueno, que impacte en el beneficio de la gente, que es lo que más nos interesa a nosotros. Bien. Qué lindo, perfecto. Si alguien que no es profesional se interesa por comprar el libro, ¿le sirve o necesariamente necesita la guía de un profesional? Mira, tenía miedo esta pregunta, porque la verdad es que el libro está hecho para profesionales, pero ¿sabes? Me pasa que la gente me comenta que lo están comprando y que lo están usando, y que hay gente que se entretiene mucho. Son estímulos muy coloridos y por supuesto hay un instructivo. Si el que quiere lo puede comprar. Yo sé que en las librerías mucha gente entra y pregunta, ¿hay ejercicios para hacer? Sí se puede, digamos, hay un instructivo de cómo usarlo. Lo que pasa es que este no es un programa de ejercitación, no es que uno tiene que usar desde la lámina 1 hasta la 70, no. Es el profesional que va diciendo, pero para quien quiere entrenar y tomarlo como una cosa de, 20 minutitos para hacer este ejercicio, no estaría nada mal. Pero bueno, el espíritu de la obra tenía que ver con que al principio, por lo menos en un principio, sea usado por profesionales. Y bueno, como digo, que ayude, esa es la idea. Buenísimo, muchas gracias, Marta. Muchísimo. Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. ¿Sí? No. Muy bien, te agradecemos y será hasta el próximo libro. ¿Cómo no? Ojalá. Un cariño grande. Gracias, muchas gracias. Igualmente. Bueno, así hablábamos con la licenciada Marta Euredjian, que es autora del libro Funciones Ejecutivas, Ejercitación de las Funciones Ejecutivas. Ella nos contó un poco de qué se tratan estas funciones y cómo hacer para estimularlas.